Hola gente, ¿cómo están? Terminó el partido entre Newell's y Sarmiento de Junín por la fecha número 19 de la Liga Profesional y vamos a analizar qué fue lo que dejó este empate ante el Verde de Junín. Un partido en el que Lunari metió variantes en relación al equipo que había perdido la semana anterior ante Godoy Cruz en Mendoza y viendo que volvían ingresos de jugadores importantes como el Pitbull Fernández Cedrés, que está recuperado de la lesión, y también un cambio de variante táctica, como lo que fue el ingreso del paraguayo Fernando Cardoso en lugar del Colo Ramírez y haciendo un cambio de esquema táctico. Newell's en un principio trataba de buscar, de generar juego, de tener más la posesión de la pelota, cosa que no se había notado en partidos anteriores, y tratar de vulnerar a un equipo de Junín que sí venía con no solo cambios y variantes del equipo que había perdido la semana anterior, sino también con nuevo entrenador, porque tras la salida de Israel Damonte tuvo que asumir interinamente Martín Funes, en lo que uno podía notar a un conjunto de Sarmiento que aún todavía no se sabe cómo va a seguir este formato de torneo, si hay descensos o no, porque encima hay problemas legales, no se puede saber si el Chiqui Tapia le ganó la reelección o no, porque hay todo un quilombo político que no voy a entrar en detalle, si quieren lo podemos hablar en otro video. Pero volviendo a lo que fue el encuentro, en sí, en el partido no pasaba poco y nada, había alguna que otra aproximación, en donde Newell's no sabía aprovechar las oportunidades que tenía, más aún cuando el paraguayo Cardoso, que fue uno de los jugadores más flojos de esa primera mitad, se cerraba solo, trataba de llegarle a la pelota a Juanchón García, que era el único 9 de punta, siempre marcado encima por el Chaco Insaurralde, que dentro de todo hizo bien las cosas, pero que le faltaba esa tocada final para hacer los goles, que era lo que uno estaba esperando de Juanchón cuando regresó a la lepra. La pelota siempre pasaba por los pies de Matko Viljevich, que empezó a agarrar protagonismo en los últimos encuentros después del golazo que había hecho ante Lanús, mostrando presencia, tratando de jugar hacia los costados. Una de las cosas más flojas que le vi al croata fue su remate de pelota parada, que o era muy para abajo, o era el centro se le iba bastante pasado, pero que el jugador tuvo las intenciones de jugar, de ser protagonista, de querer recibir y encarar a los jugadores rivales de Sarmiento, se notó y bastante. Que eso terminara en situaciones claras de gol fueron pocas y nada, pero la intención es lo que cuenta según dice. Después lo tenías a Toto Silvetti, que desbordaba en su sector, que estaba defendido por Elías López, siempre tratando de llegar, de ingresar al área, pero con pocas posibilidades y nulas. Pero en un encuentro en el que, vuelvo a recargar, no estaba pasando nada, había aproximaciones, pero no había exigencias, tanto a Ramiro Macaño por un lado, o como a Lucas Acosta por el otro. Newell pierde la pelota, lo agarra la defensa mal parada, que Sarmiento tiene un pelotazo hacia el costado, que la recibe Valentín Burgoa, lo que obliga a Gustavo Velázquez a salir de su posición e ir a cubrir el lateral, cosa que Burgoa nota y ve, tira un centro largo, pasando por apenas sobre la cabeza del paraguayo Salcedo, ingresa solo en el área. Iván Morales, el chileno que estaba en esta ocasión en el ataque de Sarmiento, sale para atorarlo Ramiro Macaño, pero fue más rápido el delantero del Verde, que se la pica por arriba ante la salida del arquero de la Lepra. Y apenas en 20 minutos del partido, en donde pasaba poco y nada, ponía el 1-0 para lo que era la algarabía del banco de suplentes y el cuerpo técnico de Sarmiento, y para lo que era un espanto y un horror para el elenco de la Lepra. Porque son esta clase de partidos que uno no entiende cómo
Newell's con todo lo que tiene, con toda su historia, a esta clase de rivales vos tranquilamente en el primer tiempo le tenés que ir ganando 3-0. Seamos sinceros. Si no fuera por este formato de liga profesional en el que tenés prácticamente 30 equipos, en esta ocasión 28, 26, no sé cuántos ya hay, porque uno ya pierde la cuenta. Si no fuera por este formato, Sarmiento ya hace bastante rato que tendría que estar nuevamente en la Primera Nacional. Pero se ponía en ventaja Sarmiento, volvían a caer los murmullos en el estadio, más ante jugadores que cada vez que tenían la pelota y la perdían, sí que el jugador rival te presione o erras en un pase, ya empezaban las puteadas, ya empezaban los quilombos. Pero fue bastante, fue rápido que Newell empatara apenas 10 minutos después porque ni siquiera fue por jugada o por algo elaborado que preparasen en la semana. No, fue por una individualidad propia de Toto Silvetti, que cada vez que hay problemas se tiene que calzar el equipo al hombro, que desborda solo, ingresa al área, arrastra su marca, se acomoda, le pega un viandazo, se la clava en un ángulo a Costa que nada tiene que hacer y ponía el 1-1 rápido para lo que eran las necesidades y las urgencias de Newell's de quedarse con los 3 puntos en el Coloso del Parque. Y parecía que se volvía a poner Newell's nuevamente partido, pero la cosa no iba a ser así porque los errores volvían a estar presentes dentro del campo de juego. Pelota que pierde solo Cardoso, sale la contra, pelotazo largo para Iván Morales, que le gana en velocidad al paraguayo Velázquez, que hoy justamente en el partido de esta tarde-noche cumplía los 100 partidos con la camiseta de Newell's, que solo queda para la estadística. Le gana en velocidad, lo supera, se pone mano a mano con Macaño, que esta vez pudo contener a través de la chique las opciones de remate que tenía el delantero chileno. Se salva a Newell's de lo que podía haber sido ir al descanso con un 2-1 abajo, cosa que podía haber sido terrible. Y encima después sobre el final tuviste un remate de afuera del área del Pitbull Fernández Cedrés que pega en el travesaño, y después tuviste una polémica en donde todo el mundo estaba reclamando una mano sobre el final del primer tiempo en el tercer, cuarto minuto de descuento, que había adicionado ya sea por todas las demoras que hubo, más por la lesión que tuvo al principio del juego Brian Calderara, que tuvo que ingresar en el 11 titular porque iba a ser Ángelo Martino, pero tuvo una urgencia de último momento y lo tuvo que reemplazar Brian, que tenía su oportunidad nuevamente de ser titular y lo terminan lesionando ni apenas pasado 30 segundos de partido y tuvo que ingresar en su lugar el Piri Bangioni a una posición de lateral izquierdo que hace mucho que no se lo veía, ya sabemos, por las condiciones físicas que tiene el Piri, que ya no puede hacer ese carril que todavía sabía hacerlo en un principio. Pero se iban al descanso, Lunari metía variantes, lo sacaba al paraguayo Cardoso, muy flojo, un desastre si se quiere decir, e ingresaba Misael Jaime, que volvía a la lista de concentrados y volvía a tener su oportunidad nuevamente dentro del 11 que estaba en cancha. Pero si uno no podía creerlo, el segundo tiempo fue peor que el primero, porque el rendimiento iba decayendo minuto tras minuto, en donde las acciones brillaban por su ausencia. No se entendía muy bien qué quería hacer Newell's con la pelota, porque todo el protagonismo en sí lo tenía Newell's. Sarmiento dejaba que se viniese, le achicaban los espacios, y ahí es cuando Newell's y su juicio a la hora de generar jugadas se empezaba a anular todo, porque no tenía quien te pasase por los costados. Muchos se quedaban parados cerca de los defensores de Sarmiento, no encontrabas aperturas por dónde ingresar, por dónde intentar encarar y vulnerar la defensa que tenía propuesto Martín Funes en cancha. No se notaba qué pretendía hacer Newell's con la pelota cada vez que atacaba, y eso después te dejaba descompensado para las contras. Que decir que Sarmiento no tenía esos jugadores de buen pie, tenía uno solo, pero que era Nico Gaitán,
y encima que en varias ocasiones lo tenían que marcar a 3 porque no podían sacarle la pelota. Y encima las pocas oportunidades que tenía el jugador con la pelota en sus pies te ponía cada pase que te dejaba más descompensada la defensa de Newell. En una metió un pase entre líneas para la proyección, no me acuerdo si de Go o de Burgoa, antes de que Funes empezara a realizar los cambios y las variantes. Y tuvo que contener bien ahí Macaño, salvando lo que podía haber sido el 2-1 nuevamente. Pero las situaciones no se daban. Había remates desde afuera del área que pasaban muy lejos del arco de Acosta. Ya uno empezaba a notar que Funes metía las variantes, ya había jugadores cansados. Seamos sinceros, tiene jugadores de 35 años para arriba. Insaurralde, Ron Caglia, pero que en esta ocasión no estuvo. Lisandro López, en el banco suplente, ya tiene 41. El propio Nico Gaitán, que ya tiene 36 años. Lo mismo para Emiliano Méndez, arriba de los 35. Y después lo tenías a Newell, ya algunos que otros jugadores de experiencia. Y después el resto son todos pibes. Que ante la ausencia y el mal armado de este plantel que te obliga a recurrir y a adelantar procesos, cosa que ya en sí había alguno que otro jugador que merecía su chance en primera, pero en sí no tirarlos todos al asador. Y uno empezaba a ver que en sí se está adelantando procesos, cosa que te obliga, porque este es el plantel que le tocó a Lunari. Ya desastre que venía de la Riera, después del Gallego Méndez, ahora tenemos que decir, las malas contrataciones que se hicieron en los últimos 2 mercados de pase a cargo de Michaloso. Empezabas a ver que si tenés que recurrir a Juárez, a Chaverano, a Valentino Acuña, a la hora de poner variantes, y encima que le quedaba una ventana en el segundo tiempo y no podías ejercer y apurar, porque si no podías correr el riesgo de que algún jugador se te lesione y no te quedaba ventana para hacer variante. Pero pasaba poco y nada. Sarmiento tenía la pelota después del minuto 30 del partido y Newell ya estaba sin resto físico, no podía salir a presionar, y más aún cuando ingresaron los jugadores de la reserva, que lo está subiendo a primera de a poco, y que con enjundia, tal vez con un poco atolondrado por tratar de demostrar y quedar en el visto bueno del entrenador, se quedaba sin ideas, cómo encarar, cómo generar pase, tratar de aprovechar que se empezaba a descompensar un poco la defensa de Sarmiento, tratando de ir a buscar los 3 puntos, porque tenía sus oportunidades pero no las sabía aprovechar. Y después tuviste la última en el final, en el tiro libre, que pasa por abajo de la barrera, fierrazo abajo, contiene bien a Costa, y después se iba con el silbatazo final en el que Newell's termina perdiendo 2 puntos, porque este era el rival en el que podías aprovechar, volver a sumar de a 3, tratar de acercarse, qué sé yo, a puesto de copas, pero con la forma de jugar y el rendimiento tanto individual como colectivo de los jugadores, parece muy lejano la posibilidad de clasificar a un torneo internacional. Y ya parece que todo indica que uno quiere que ya se termine el año y no quiere saber más nada de este Newell's versión 2024, que lo único que trajo fueron amarguras y desastres. Y entre semana, la confirmación por parte del presidente Nacho Astore de la continuidad de Lunari, aunque sea hasta diciembre, y después ver, se valorará este proceso, este interinato, en donde el desastre que está haciendo esta dirigencia, esta comisión directiva, a la hora de contratar, a la hora de armar el plantel, se sigue reflejando día tras día, y esperemos que esto que cambie para mejor. Bueno, yo por mi parte me estoy retirando. Le vuelvo a repetir que se suscriban, que le den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y seamos más y tengamos a hacer crecer este canal. Yo me retiro y nos estamos encontrando en el próximo encuentro.